más o menos uno que otro. Pero bueno, damos gracias a Dios. Déjenme mover aquí poquito todavía. Si me permiten todavía extenderme un poquito con respecto a lo del el anuncio del local, del capítulo 5 del Evangelio de Mateo. El título de esta enseñanza, hermanos, es Pacificadores de carne y hueso. Pacificadores de carne y hueso, para los que gusten anotarlo. Y los que no lo gusten anotar, de todos modos, ese es el título. Vamos a orar, ¿les parece? Señor, muchas gracias, Padre. Gracias por este tiempo, Señor, gracias porque tú nos permites poder servirnos unos a otros, Señor, y gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios, a que pueda entrar en nuestros corazones, Señor, que podamos darte respuestas de acuerdo a lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Dios. Señor, ayúdame a exponerlo de la manera más clara posible, Señor, que yo no sea un estorbo para que esta palabra sea expuesta correctamente, Señor. Señor, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, porque están prestando sus oídos, Dios. Y Señor, tu obra en sus corazones. Gracias, Padre, por este tiempo y deseamos que tú seas el que nos lleve a actuar, Señor. Confiemos más y más cada día en ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 9. Ya deberían estar por ahí, ¿verdad? Ok. Dice la palabra del Señor: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y si nosotros nos vamos a algunos recuerdos o memorias que pudiéramos tener de los que somos de Timbiriche para atrás, se dio mucho un tiempo e incluso fue un caso de mofa, un caso de burla, ¿no? Pública, porque en los certámenes de belleza, si recuerdan, ¿cuál era la respuesta más común a la siguiente pregunta? ¿Cuál es tu mayor deseo? Que le preguntaban a las muchachas que estaban participando para estos certámenes de belleza. ¿Cuál era la respuesta más común? ¿Algunos se acuerdan? Paz mundial. ¿Se acuerdan? Que les preguntaban, oye, si alguien pudiera concederte un deseo, uno de todos, ¿cuál crees tú que sea lo mejor o cuál sería tu mayor deseo? Paz mundial. Muchas respuestas fueron de ese tipo, o fueron por ahí. Paz mundial, paz mundial. Y por ahí también después empezó a salir, no sé si lo recuerdan algunos, por ahí algunas calcomanías, algunos stickers que las ponían en los carros y que decía ese sticker: ¿queremos paz mundial? En forma de pregunta, ¿queremos paz mundial? Tengamos paz con Dios. No sé si recuerdan también por ahí que se dieron esas calcomanías. Y entonces, si nosotros nos vamos a las definiciones que tiene el mundo con respecto a esta palabra, podemos encontrar lo siguiente. Les voy a leer algunas. Dicen algunas definiciones: situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países. Otro más: relación de armonía entre las personas sin enfrentamientos ni conflictos. Acuerdo alcanzado entre las naciones por el que se pone fin a una guerra. Y eso puede ser naciones o guerras, singular o plural. Y luego, ausencia de ruido o ajetreo en un lugar o en un momento, aplicándolo a lugares específicos, ¿no?
Ayer platicaba yo con Pietro de un lugar que fueron a visitar por allá, alejado del bullicio y de la falsa sociedad, donde dice, ¿no? Donde no hay ruido, está muy tranquilo. Entonces, podemos llegar a expresar, no, en este lugar se siente la paz. ¿Sí o no? Muchos lo hemos dicho. Yo soy un aficionado a la pesca, hermano. Yo soy un aficionado a la pesca. Me gusta, lo disfruto. Son tiempos que disfruto. Y cuando estoy cuando estoy a la orilla de la playa y que ya tiré las cañas y que ya estoy nada más en espera, yo disfruto el tiempo viendo el mar, viendo o que sale la luna o que sale el sol, dependiendo la hora en que podamos estar en ese momento. Y, y yo puedo apreciar en ese momento la creación de parte de Dios y dar gracias a Dios por eso. Y he externado en muchas ocasiones, se puede respirar la paz en este lugar. ¿Sí? Y, otro de las definiciones dice, estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud. ¿Sí? Estas son algunas de las definiciones que nosotros pudiéramos encontrar en internet, en cualquier diccionario de la Real Academia de la Real Academia de la Lengua, y, y no es tan mal, pero al final de cuentas son definiciones del mundo, son significados del mundo, son algo muy general, ¿sí? Por eso es que muchas mujeres, hablando nuevamente de los certámenes estos, pudieran decir, no, pues es que yo quisiera paz mundial para todos. Ahora con el conflicto que hay en Israel, pudiéramos decir, no, pues es que mi mayor deseo es que haya paz en Israel, ¿no? No está mal, pero si nos vamos a lo que está hablando la Escritura con respecto a los pacificadores y con respecto a la paz que el Señor Jesús está hablando, es un poquito más profundo, hermanos. No es un lugar libre de conflictos, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Dice, el mundo considera que la paz es esencialmente ausencia de conflicto, es decir, que no hay guerra. Y en el mundo incluso podremos encontrar algunas personas que son excepcionalmente pacíficas. Podemos verlos, hermanos, podemos notarlos, podemos calificarlos o etiquetarlos de esa manera. ¿Y por qué o en base a qué los catalogamos de esta manera? Pues porque son los que huyen de los conflictos, son los que nunca entablan un pleito con nadie, son los enemigos de las guerras y de las disputas. Pero nuevamente es un concepto que la sociedad suele tener de lo que es un pacificador, ¿sí? Sin embargo, el texto que acabamos de leer va un poquito más allá de ese simple concepto. Ahora, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, si pueden acompañarme, por favor. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, el Señor está hablando acerca de su paz, pero algo en lo que nos vamos a basar nada más en este versículo es la diferencia entre la paz de Dios y la paz del mundo. ¿Ya estamos ahí? Sí, la mayoría ya estamos ahí. Dice la palabra del Señor, la paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no las doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. En donde nos vamos a enfatizar es que el Señor no la da como el mundo la da. ¿Y a qué se está refiriendo el Señor? Cuando el mundo, hermanos, nos está ofreciendo la paz, ¿creen ustedes que en verdad pueda hacerlo? Así les pregunto a creyentes, ¿creen ustedes que el mundo en verdad pueda darnos la paz? ¿Por qué no? Ahorita vamos a ver el por qué no. Lo que Jesús dejaba como una donación o como un legado, como una herencia para sus discípulos, que es lo que acabamos de leer, no era una riqueza material ni posesiones de valor,
sino una quietud espiritual del alma por medio del Espíritu Santo. Si vemos unos versículos anteriores, se está hablando acerca del Espíritu Santo. Y pueden tenerlo también ahí en Colosenses 3:15 y algunos pasajes más que vamos a ver adelante. Y no se está refiriendo a una ausencia de conflicto o de una amenaza física, sino a una condición espiritual del corazón. A eso es a lo que se está refiriendo el Señor. Ahora, hay un contraste entre la paz del mundo y la paz que el Señor Jesús está dando. La diferencia específicamente es de que cuando alguien del mundo o el mundo en general ofrece la paz, es solamente un deseo. Es solamente un deseo, pero no es capaz de materializarlo. No es capaz de llevarlo a cabo. En cambio, el Señor, cuando el Señor está deseando la paz o está dejando la paz entre nosotros, Él fue el primero que dio el primer paso para que esta paz se pudiera llevar a cabo. ¿Sí? Y ahorita síganme en la enseñanza, por favor. Cristo no solo está deseando, sino que Él mismo la está efectuando, hermanos. Él mismo la está efectuando. Ahora, ¿cuál es la definición de paz en un diccionario bíblico? La paz es más bien una armonía y una tranquilidad en el corazón para con Dios y los semejantes. Voy a tratar de poner un ejemplo. Cuando nosotros, espero que todos lo podamos comprender, cuando nosotros al frente, me refiero al grupo de alabanza, estamos ayudando a la congregación para que pueda adorar. Y por ahí están metiendo acordes armónicos, es decir, que puedan tener toda un acompañamiento correcto, ¿sí? Se oye agradable al oído. Pero si por ahí alguno de los hermanos, por error, mete un acorde que no es armónico a lo que se está tocando, llega a brincar. Y a veces cuando estamos cantando, entiendo que algunos pueden ser un poquito más sensibles a esto, de repente brinca esa nota que nuevamente por error se metió y ya no está llevando una armonía correcta, como que ya algo ahí brincó y hasta algunos nos puede distraer de lo que estamos haciendo. Espero haberme explicado con esto, pero la relación en esto es de que la armonía y la tranquilidad del corazón que Dios nos puede dar es la paz. Esa es la paz. Ahora, más adelante, y síganme por favor con la enseñanza, vamos a tratar de explicar un poquito más al respecto. En un estado natural, en un estado natural del hombre, ¿cuál es su condición espiritual? En el estado natural del hombre, ¿cuál es su condición espiritual? Estamos en enemistad, ¿cierto? Nacemos siendo enemigos de Dios. Nacemos en enemistad. En Efesios, capítulo 5, versículo 6, dice, bueno, voy a esperar a que lleguen ahí. Efesios capítulo 5, versículo 6, por favor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Efesios capítulo 5, versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Sí? Ahí es en donde el apóstol Pablo está hablando con respecto a qué éramos antes de que el Señor obrara en nuestras vidas. Éramos hijos de desobediencia. Y este es un eufemismo, hermanos, para decir éramos hijos del diablo. Es nada más para ponerlo un poquito más bonito, más agradable al oído, como hijos de desobediencia. Es un eufemismo para decir que antes de que tú creyeras en lo que el Señor ha establecido, éramos hijos del diablo, éramos hijos de desobediencia. Entonces, en el estado natural, en la forma natural, en su estado
original, el hombre nace en pecado. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice de la siguiente manera, y estas son las buenas noticias. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. ¿Sí? Estoy estableciendo una base de cómo era nuestra situación y cuál es el privilegio o el don que el Señor nos ha dado ahora de ser llamados sus hijos. Y ahora, dentro de todo este concepto de paz, sabemos que Dios es conocido como el Dios de paz. Así se le menciona al Señor. Y tenemos ahí, anótenlo por favor, en Romanos 15:33 y en Primera a los Corintios 14:33 también. Voy a darle lectura al segundo. Y dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y aquí el apóstol Pablo viene hablando acerca de todo el desorden que tenían los hermanos ahí con la cuestión de los dones y que uno quería hablar y que todos querían establecer su punto y que todos querían hablar en lenguas y tener una palabra profética y todo este tipo de cosas. Y el apóstol Pablo empieza a dar indicaciones y empieza a poner orden en esto. Y ahí es en donde les dice, Dios es un Dios de confusión, es un Dios de paz. Perdón, Dios no es un Dios de confusión. Gracias, pastor. Es un Dios de paz. ¿Sí? Pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. Así se le menciona al Señor. Ahora, ¿a quién envió el Señor para que diera el primer paso físicamente a esa paz? ¿A quién envió el Señor? ¿A quién? A Jesús. ¿Y cómo se le conoce en Isaías capítulo 9, versículo 6? ¿Cómo se le menciona? Un versículo que mencionamos mucho en los tiempos de Navidad. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre ¿cómo? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y nada más haciendo un pequeño paréntesis, para aquellos que dicen que Jesús no es Dios, ¿cómo lo está reconociendo la Escritura? ¿Cómo lo está reconociendo? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Ok? Entonces, estamos todavía viendo solamente lo que es la definición de paz, hermanos. Ahora, dentro de esto, su venida al mundo significaba paz para los hombres de buena voluntad. En el capítulo 2, versículo 14 del Evangelio de Lucas, ¿recuerdan todo ese canto que hicieron los ángeles a los pastores? Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es decir, esa paz físicamente estaba llegando al mundo. Ya se estaban dando los primeros pasos físicamente para que esa paz llegara entre Dios y los hombres. Ahora, ya una vez que Jesús estaba enseñando a sus discípulos, Jesús les prometió la paz. En Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, que es lo que acabamos de leer hace un momento. Yo no os las doy como el mundo las da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El Señor estaba dando esa paz. Y aún cuando mandó a los 70, dio indicaciones también de qué era lo que tenían que hacer. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, Dios siempre tomó la iniciativa para hacer la paz con los hombres. Dice en la Escritura, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y eso lo vemos en 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿A quiénes se las encargó?
Nuevamente, ¿a quién se la encargó? Nada más a unos cuantos. A todos, hermanos. A todos los que hemos creído nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Cuál es este ministerio de la reconciliación? Las buenas nuevas. Compartir el evangelio. Eso es. Entonces, si el Señor ya ha hecho absolutamente todo lo que tenía que hacer y el Señor ya dio los primeros pasos para que pudiéramos nosotros tener esa paz, ¿no creen que ahora el trabajo que nos toca a nosotros tenemos que hacer lo que es mínimo? Dicen los apóstoles, siervos inútiles somos porque hicimos lo que teníamos que hacer. Hicimos lo que se nos dijo que hiciéramos. Nada más. Entonces, todo el trabajo el Señor ya lo hizo para que podamos gozar de esa paz. Todo el trabajo más fuerte, todo el trabajo, el mayor trabajo, hermanos, ya está hecho. Lo que nos toca a nosotros es nada más compartir esto. Dios siempre ha dado el primer paso, siempre ha tomado la iniciativa en esto. Cuando Adán pecó, cuando Adán desobedeció y que el Señor lo buscó, le habló, ¿cierto? ¿Quién, quién fue el que dio la iniciativa? ¿Quién dio el primer paso? Dios. Fue Dios el que lo hizo, aun cuando ya sabía qué era lo que había pasado. Aun cuando ya estaba todo el cotorreo ahí del pecado, el Señor buscaba una confesión de parte de Adán. Él quería que Adán se pusiera cuentas con él y no, lo que hizo fue todo lo contrario, se salió por la tangente. Ahora con Jacob, ¿se acuerdan también? Cuando ya Jacob mandó a toda su familia por delante y queriendo hacer una planeación de cómo llegar allá donde lo estaba esperando su hermano, que pensó él que lo iban a apalear y que lo iban a recibir muy mal, mandó ahí a su familia para ir tanteando el terreno. Iba a decir, no, pues va a ver primero a los niños y le van a ir aflojando el corazón. Total que cuando ya Jacob estaba totalmente solo, fue cuando llegó el Señor y entonces, ahora sí, así te quería agarrar Jacob. ¿Cómo te llamas? Le dijo el Señor. Y entonces el Señor está dando la iniciativa, el Señor está dando el primer paso para que nosotros podamos venir a una relación de paz con Él, a una armonía de corazón con Él. Eso es lo que el Señor está haciendo. Nacemos en enemistad, el Señor provee todos los medios para que podamos llegar a tener la paz con Él. Y ahora lo que a nosotros nos toca es aceptar esa salvación. ¿Sí? Fue lo que pasó. Fue lo que pasó con Adán, fue lo que pasó con todos, hermanos. Al final de cuentas ha pasado con todos. Ahorita nada más les mencioné un par de ejemplos, pero con todos ha pasado igual. Absolutamente con todos. Ahora, los que hemos sido reconciliados con Dios por fe en Cristo Jesús, nos convertimos en reconciliadores, en pacificadores. Jesús dijo, paz a vosotros, como me ha enviado el Padre, así también yo os envío a vosotros. Y eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 21. Les comentaba hace un momento, en la misión de los 70, en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 5, cuando ya el Señor los habilita y los capacita y les dice qué es lo que tienen que hacer, cuando les dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Es lo primerito que el Señor les dice que tienen que decir. ¿Por qué? Porque están trayendo el mensaje de salvación, están trayendo la paz a esa casa. Están trayendo la reconciliación. Y ya por ahí el Señor les da más indicaciones. Si no los aceptan, entonces agarren, sacúdense los pies y váyanse a otro lugar. ¿Sí? O sea, para que vean qué importancia está dando el Señor a esa paz que sobreabunda, que sobrepasa todo entendimiento. Entonces dice, paz sea en esta casa. Jesús es nuestra paz.
Jesús vino para lograr la paz entre Dios y los hombres y nos manda a nosotros llevar esta misión al mundo. Entonces, con base a todo lo que les acabo de decir ahorita, yo les puedo hacer una pregunta. Entonces, ¿quiénes son los pacificadores? ¿Quiénes son los pacificadores? ¿Quiénes somos los pacificadores? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes? Nosotros somos los pacificadores. Nuevamente, ¿quiénes somos los pacificadores? Nosotros somos los pacificadores. Y tomémoslo con convicción, hermanos. Nosotros somos los pacificadores y nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de llevar ahora esas buenas nuevas de gran gozo. Esa bendición que tuvieron los ángeles de poder manifestarse a los pastores y cantar lo que cantaron, ahora la tenemos nosotros esa responsabilidad. Ahora, a cada lugar donde vayamos nosotros con el afán o con el encargo de predicar el evangelio, lo primero, pase a esta casa. Traigo buenas nuevas de gran gozo. ¿Ok? Entonces, somos aquellos que hemos recibido la paz de Dios por medio de Jesucristo, los que nos hemos dado cuenta de nuestra condición espiritual. ¿Recuerdan toda la progresión que trae el capítulo de las bienaventuranzas? ¿Cuál era la condición espiritual? ¿Cuál era la pobreza espiritual con la que tenían, con la que estaban? ¿Cuál era el dolor que tenían al darse cuenta de su condición espiritual? Que esto los lleva a ser hambrientos y sedientos de justicia. Entonces ahora que nosotros nos hemos dado cuenta de todo esto y que gracias a su misericordia y a su justicia, ahora nosotros podemos ser declarados justos como si nunca hubiéramos pecado. Ahora nosotros tenemos esta misión de ser pacificadores. Pero ¿quién es un pacificador o qué es un pacificador? Hemos hablado de personas que son pacíficas, hemos dado algunas definiciones de paz, hemos dado una definición bíblica de la paz, que ha sido todo lo que el Señor ha hecho con respecto a esto. Pero ahora, ¿qué es exactamente lo que significa la palabra pacificadores? Y esta palabra, como la vemos nosotros ahí en el Evangelio, es una palabra compuesta. Y son dos palabras. La primera de ellas es eiro. La palabra completa es eironopollos, no pollos, ¿eh? Eironopollos. Eso es lo que significa pacificadores. Espero yo no haberlo dicho mal. Ahora, ¿cuál es la primera palabra de donde se compone esto? La primera palabra es eiro, que sí significa paz, literalmente o de una manera figurada. También significa prosperidad, ¿sí? Y la otra palabra viene de la poieo, esa es la otra palabra. Y esto significa poner en práctica, hacerlo, prestar, procurar, producir. No es aquellos que nada más buscan estar fuera de los conflictos, buscan no estar fuera de las guerras, ¿ok? Sino la definición es aquellos que activamente trabajan para generar paz y reconciliación donde hay odio y enemistad. Esa es la definición de pacificadores. Nuevamente, aquellos que activamente trabajan para generar paz y reconciliación donde hay odio y enemistad. Y ciertamente, hermanos, Dios bendice a los pacificadores y nos declara como sus hijos, que es lo que acabamos de leer. Y aquellos que trabajan por la paz comparten el ministerio de Cristo de traer paz y reconciliación. Es decir, tenemos trabajo, hermanos. Tenemos trabajo. Hace un rato que comentaba el pastor con respecto a esta secta satánica. Y podemos decir, hermanos, con vergüenza, que a veces están más activos que los creyentes. Y en verdad, o sea, con pesar lo podemos decir, que están más activos que la iglesia. Y tenemos que hacer algo al respecto, hermanos. Tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos sentados. No es de que estemos
sacarle la vuelta, buscando sacarle la vuelta a los conflictos, sino es de ver si hay un conflicto esencial del cual el hombre ni siquiera se ha dado cuenta, es el conflicto entre Dios y él. Ese es el primer problema que tiene. No es atando y desatando demonios o espíritus. Queremos terminar con la borrachera, hay que predicar el evangelio. Queremos terminar con el adulterio, queremos terminar con fornicaciones, prediquemos el evangelio. Ahí es en donde el Señor va a actuar, ahí es en donde el Señor va a cambiar corazones. Tenemos una responsabilidad, hermanos. Tenemos que buscar la manera de hacerlo y hacerlo bien, hacerlo claramente. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 18, dice de la siguiente manera: y todo esto proviene de Dios. ¿Qué todo esto? Todo lo que el Señor nos ha dado para que podamos cumplir con lo que Él quiere. Proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Para que lo podamos anotar con una base bíblica a lo que es el significado de pacificadores. Ahora, ¿cuáles son algunas características de los pacificadores? ¿Cómo es que podemos reconocerlos? ¿Cómo es que podemos nosotros identificarnos si somos o no somos pacificadores? Miren, primero es que los verdaderos pacificadores son aquellos que se han sometido a la voluntad del Dios de paz. Son la primer cualidad. No podemos ser pacificadores si primero nosotros mismos no hemos hecho la paz con Dios. Nada más. Sería algo ilógico, hermanos. Así como es de ilógico decirle al puerquito que no vaya y se revuelque en el lodo. Le podemos dar una lavada y una perfumada y una talqueada y todo lo que acabe con nada. Y al final de cuentas va a volver a revolcarse en el lodo. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Porque así está diseñado. Así el Señor lo hizo. Esa es su naturaleza. Entonces, sería ilógico decirle a un hijo de desobediencia o a un hijo del diablo que se comporte de la manera en como Dios quiere que se comporte. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no está en su naturaleza. Porque no ha nacido de nuevo. Entonces no lo va a poder hacer. No está habilitado para eso. ¿Sí? Y dice la Escritura en Colosenses 1, 20 al 22. Les voy a dar oportunidad de que puedan llegar ahí, por favor. Colosenses 1, versículos 20 al 22. Dice de la siguiente manera: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿Ok? Entonces, el Señor nos ha limpiado, el Señor nos ha santificado, nos ha apartado,
hemos creído en lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros y ahora el Señor nos ha habilitado y ahora nuestra voluntad está sometida a lo que el Señor quiere. ¿Sí? Uno de los llamamientos más fuertes que pudiéramos nosotros encontrar en la Escritura, al menos para mí, es en el libro de Isaías. Acompáñenme, por favor. Y vamos a leer desde en el capítulo 6, del versículo 1 al versículo 8. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra del Señor. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Chequen eso. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y lo que acabamos de leer es de que ciertamente el profeta sabía cuál era el precio por ser un hombre pecador y por ser un hombre inmundo, el poder ver al Señor. Y la descripción que nos da el libro, es una descripción muy pequeña en comparación a lo que este hombre, este profeta, pudo haber visto. Y él se da cuenta de cuál es su condición espiritual y dice: no, ya me morí. No es posible que yo sobreviva a esto. ¿Y qué es lo que hace el Señor? En su misericordia, en su gracia, lo purifica. ¿Y se dieron cuenta cómo el ángel tocó esa brasa encendida? No la tocó con su mano. Dice la escritura que la tocó con unas tenazas. Y fue y tocó los labios de este profeta. ¿Ustedes creen que dejó una marca en su boca o no? Era algo encendido, estaba al rojo vivo. No sé, a lo mejor estoy divagando en esto, pero para que podamos tener una idea, una vez que nosotros nos sometemos a la voluntad del Señor y queremos caminar de acuerdo con lo que el Señor establece, va a haber una marca en nosotros, hermanos. Va a haber algo ahí que nos va a diferenciar, que nos va a marcar de lo que era antes y de lo que somos ahora. Si no la hay, es que no hay. No hay que buscarle tanto. Si no está esa diferencia, es que no está. No hay. El profeta pudo decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí. Porque él se pudo reconocer ahora ya que ya podía presentarse delante de la presencia del Señor, porque el Señor ya lo había limpiado, ya lo había purificado, ya lo había habilitado para poder dar palabra de él. Y ese es uno de los rasgos, el primero de los rasgos que nosotros como pacificadores debemos tener. Si no hay que buscarle mucho, hermanos. No hay. ¿Ok? Los que anhelan la paz con los hombres, ese es otro de los rasgos. Los que anhelan la paz con los hombres. Anoten las citas, por favor. Romanos 12:8 y Hebreos 12:14. Voy a leer
Romanos 2, pero lo voy a leer desde el 17. Y dice de la siguiente manera: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, ¿eh? Aquí hay una condicionante. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y ahora, ¿por qué está esta condicionante? Porque si tú te das cuenta que alguien tiene algo contra ti, o si sabes que hay algo en lo cual ofendiste a alguien, y sabes que ese hermano o esa hermana está resentido contra ti, tu responsabilidad es ir y pedir perdón, arreglarte, ponerte a cuentas con ese hermano. ¿Sí? Ahora, tú ya hiciste lo que te toca. Tú ya hiciste lo que tienes que hacer. Si aquel hermano quiere seguir agarrando ese resentimiento, quiere seguir agarrando ese rencor o ese mal recuerdo contra quien sea, eso ya es responsabilidad de él. ¿Sí? Pero tú ya hiciste lo que tenías que hacer. Ir y pedir perdón, buscar la paz, buscar la reconciliación y no permitir que eso siga creciendo, que se siga incrementando. Al rato puede haber un problema mayor. Entonces, desde el momento en que tú ya te diste cuenta, ve y hazlo. Ahora, esto es, dice, procura lo bueno delante de todos los hombres. Eso no es nada más para los que están dentro de la congregación. Eso es para todos. ¿Sí? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz ¿con quién? Todos los hombres. Con todos los hombres. Entonces, a manera de conclusión de este punto, los que anhelan la paz con todos los hombres, eso es otro rasgo característico de los pacificadores. Uno más. Y esto viene otra vez a hacer mella lo que comentaba el pastor hace un momento. Efesios 6:15. Dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Es decir, con toda la armadura que el Señor nos ha habilitado y que el Señor ha provisto para nosotros, tenemos que calzar nuestros pies con el apresto del evangelio, es decir, prestos, atentos. Tenemos que estar dispuestos y disponibles. ¿Sí? Porque a veces podemos estar dispuestos, pero no estamos disponibles. O disponibles, pero no dispuestos. Como ejemplo, lo que comentaba hace un rato el pastor de los miércoles. Algunos pueden estar dispuestos, pero no disponibles. O pueden tener el tiempo, pero no estar dispuestos a venir. ¿Sí? Entonces, a eso se está refiriendo este pasaje. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En cualquier momento, hermanos. En cualquier momento. Y tenemos que estar listos. Y tenemos que estar preparados. ¿Sí? Es como los cuchillos en cocina, hermanos. Que por cierto, me acabo de acordar que no los he afilado. Pero tienen que estar bien afilados. Tienen que estar bien afilados los cuchillos en cocina. Para que en el momento que se vayan a usar, puedan estar listos. Puedan estar prestos. Que hagan su trabajo bien como debe de ser. Y nada más, ¿sabían ustedes? Y creo que ya se los he comentado. ¿Sabían ustedes que es más peligroso un cuchillo sin filo que con filo? ¿Sí? Hagan la prueba. Cuando un cuchillo no tiene filo, tiene que ponerle más fuerza para que pueda cortar. Y al ponerle más fuerza o más presión, se corre un mayor riesgo de que se pueda deslizar por los lados y provocar un accidente. Que cuando un cuchillo está bien afiladito, bien filoso, como debe de ser, entonces la presión es mínima para que pueda hacer su trabajo. Entonces, se los dejo de tarea. ¿Somos cuchillos que pueden provocar un accidente o somos cuchillos bien afilados que no necesitan tanta presión?
Ahí se los dejo de tarea. Entonces, hace un rato, nuevamente citando al pastor, comentaba de la forma en como nosotros como creyentes debemos de comportarnos como hijos de Dios. Vamos a buscar, por favor, Filipenses 2, Filipenses capítulo 2, versículo 5, por favor. ¿Ya lo tenemos? Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros, es decir, nosotros tengamos esto mismo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Me gustaría especificar la parte: haya pues en vosotros este mismo sentir. Es decir, el sentido de urgencia que el Señor Jesús tuvo, que nosotros también lo tengamos. Que haya nosotros ese mismo sentir, que Cristo Jesús no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó y vino a morir por cada uno de nosotros. Ese sentido de urgencia, ese sentido de obediencia, ese sentido de hacerlo, que nosotros también lo podamos tener. Y dice en la Nueva Traducción Viviente, este mismo pasaje dice de la siguiente manera: no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Pega más fuerte, ¿verdad? Dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. La misma actitud, hermanos. El mismo sentir. Y Lucas capítulo 19, versículo 10, dice de la siguiente manera: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino el Señor, hermanos. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese estado de amistad, ese estilo de paz, esa armonía que existía en el principio se perdió, se fracturó, se rompió. Y ahora el Señor Jesús, por medio de su sacrificio, viene a restaurar eso. Viene a reconciliarnos con Dios. Eso es lo que está haciendo el Señor Jesús. Entonces, nosotros tengamos también este mismo sentido de urgencia. Ahora, en Colosenses 3, versículo 15, dice de la siguiente manera: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Gobierne, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y seamos agradecidos. Entonces, estos son rasgos que nosotros en nuestra vida debemos de manifestar, que nosotros deberíamos de tener, y deberíamos tenerlo de una manera natural, hermanos. De una manera natural, no nos tienen que hacer manita de puerco ni nada por el estilo. Si lo están haciendo, hay un problema ahí. ¿Ok?
Son rasgos que nosotros debemos de tener. Ahora, si nos vamos a lo que sigue en el versículo 9 de Mateo, hay una razón de la bienaventuranza. Hay una razón del por qué se les llama bienaventurados a los pacificadores. Y es esta: la dicha y la recompensa de los pacificadores es que serán reconocidos por lo que son, hijos de Dios. Esa es la razón de la bienaventuranza. Eso es el por qué el Señor Jesús les está llamando bienaventurados, más que felices, más que dichosos, que no les falta nada. ¿Por qué? Porque los van a ser reconocidos como hijos de Dios. Los van a reconocer como hijos de Dios. Estas características que acabamos de ver van a estar en forma natural en nuestras vidas. Nos van a reconocer como hijos de Dios. Vamos a demostrar el carácter y la misión de Dios en nuestras vidas. Miren, hace, hace algunos años, cuando mis hijas estaban pequeñitas, habrán tenido, no sé, unos 8 o 10 años probablemente, fueron de visita a visitar a sus abuelos, a mis suegros. Y andaban pues ahí en el pueblo, ¿no? Y mi suegra era muy conocida en el pueblo por el negocio que ella tenía, por el negocio que ella inició, que ella plantó. Y, y algunas personas se encontraron a mis hijas en la calle y las reconocieron. Le dijeron: oye, tú eres nieta de Luchita, ¿verdad? Luchita era así como conocían a mi suegra. Y entonces ya mis hijas decían: no, sí, somos hijas de Viole. Ah, ok. No, 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 sí, sí, se reconoce, se ve. Entonces las reconocieron. Y fueron varios casos así en el mismo pueblo, por lo mismo de que mi suegra era muy conocida. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? El parentesco, hermanos, tiene que mostrarse. El parentesco tiene que verse, se tiene que notar. Nosotros que somos hijos de Dios, debemos de tener rasgos en nuestra vida que se pueda decir que en verdad somos hijos de Dios. Debe haber ahí algo que nos muestre que somos hijos de Dios. ¿Sí? Somos hijos de Dios, los pacificadores. Así, esa es la bienaventuranza, esa es la razón de la bienaventuranza, que nos van a llamar hijos de Dios. Y en Juan capítulo 1, versículo 12, dice de la siguiente manera: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No es para todos esto, hermanos, en verdad no es para todos. Es para aquellos que le recibieron, es para aquellos que creen en su nombre, es para aquellos que se están sometiendo a lo que Dios ha establecido, a los que hemos sometido nuestra voluntad al Dios de paz, al príncipe de paz. No es para todos. Y esos rasgos debemos de tenerlos, deben ser muestras de carácter. ¿Sí? Debemos tener una conducta pacificadora, hermanos. Nuevamente, que no nos estén haciendo manita de coche o que no nos estén ahí empujando, presionando para que vayamos a hacerlo. Tiene que ser algo natural. Y ahora, nosotros como creyentes, si tú te has manifestado como creyente en el mundo, vas a estar siendo observado. Te van a estar observando. Cada cosa que tú digas, cada chiste que tú hagas, cada, cada frase que puedan escuchar de ti con la cual te puedan identificar, todo eso, hermanos, está pasando por una lupa en el mundo. Por una lupa de que te van a estar checando ahí, te van a estar viendo, te van a estar examinando. Y cualquier mínima falla que tú tengas, te la van a decir. Y eso que eres creyente, y eso que eres cristiano.
Entonces, nosotros estamos siendo observados, pero nuevamente tiene que ser algo natural. Nuestra forma de conducirnos tiene que ser una forma natural. No de que si voy a ofender o no al hermano, lo primero es que voy a ofender a mi Dios. Eso es lo primero que debe motivarnos a nosotros a hacer las cosas correctamente, a ser pacificadores correctos. A que nosotros tengamos el carácter del Dios de paz. En 1 Juan 4:17, ¿me ayudan por favor? 1 Juan 4:17. Trino, ¿puedes pasar por favor? ¿Ya estamos ahí? Dice, 1 Juan 4:17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Es decir, que así como el Señor Jesús se comportó en este mundo, así nosotros también deberíamos comportarnos. Y ese es un peso enorme, hermanos. Enorme. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, desde el 16, nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar con Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Ese es el peso que tenemos nosotros, hermanos. No es como vivió el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo fue tan pecador como tú y como yo, sino cómo vivió el Señor, cómo vivió el Señor Jesús. Que nosotros, como creyentes de carne y hueso y como pacificadores de carne y hueso, tenemos deficiencias, ciertamente, sí, pero que nuestro carácter y nuestra naturaleza ya haya sido cambiada por el Señor y que cada vez que la reguemos, porque la vamos a regar, podamos venir delante del Señor y que nuestra labor como pacificadores la estemos haciendo constantemente. Y que los que están allá afuera nos puedan reconocer como hijos de Dios. Que podamos ver, que ellos puedan ver, que en realidad hemos sometido nuestra voluntad a la del Señor. Que la paz de Dios se ha hecho vida en nosotros y que nos gozamos en eso. Y que en nuestra vida nosotros como creyentes, ante las circunstancias que parezcan adversas a nosotros, no nos afecten. Que aquellas dificultades o problemas no sean capaces de mover esa paz que el Señor nos ha dado. Y que eso mismo pueda llevarnos a contagiar a otros, hermanos. No estar ahí todos estresados, no estar ahí todos preocupados. No. Al final de cuentas, el mayor problema que teníamos ya ha sido resuelto por el Señor. Y el que ha experimentado la realidad de paz de Dios, la realidad de la paz de Dios en nuestra vida, es un pacificador. Entonces, para la próxima vez que alguien se pare acá al frente o les pregunte quién es un pacificador, nosotros con confianza podemos decir yo soy un pacificador. Yo soy un pacificador. Busco la paz entre Dios y los hombres. Y que eso, si eso me va a llevar en algún momento a crear un conflicto, pues bueno, adelante. Pero estoy buscando la paz. La estoy buscando. Y la busco con confianza en el Señor. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Por favor.
Señor, muchas gracias. Acompáñenme a orar, hermanos. Señor, muchas gracias. Gracias, Dios, porque ciertamente hay áreas en las que tenemos que crecer y hay áreas, Señor, que tenemos que mejorar. Padre, sin embargo, queremos venir delante de ti, Señor, dispuestos a que tú obres en cada uno de nosotros, Señor, y que en aquellas áreas que te hemos fallado, que hemos quedado mal, que hemos quedado cortos, tú nos ayudes a crecer, Señor. Ayúdanos, Señor, y que si esos rasgos de un pacificador no han sido manifiestos en nuestras vidas, Señor, que tú nos ayudes, Dios. Tú confróntanos, Padre. Tú ayúdanos. Tú sé con cada uno de nosotros y que, Señor, podamos caminar de acuerdo a lo que tú quieres y has establecido en cada uno de nosotros. Padre, muchas gracias por tu paz. Gracias porque eres el Dios de paz y tú no la das como el mundo la da. Gracias, Señor, porque esa enemistad que teníamos, tú la has quitado. Tú has provisto los medios para que sea quitada, que sea removida, Señor. Ayúdanos, Dios, a buscar siempre la paz con nuestros hermanos, a buscar la paz siempre con todos los hombres. Y, Señor, que podamos ser reconocidos como hijos tuyos. Gracias, Dios. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por su disposición. Gracias, Señor, porque tú nos has prestado este tiempo, Señor, para poder aprender de ti. Y queremos agradarte, Señor. Queremos hacer las cosas como tú nos indicas, Padre. Queremos crecer en obediencia, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Padre. Muchas gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, Padre. Gracias, Señor. Y llévanos con bien a cada uno, Señor. Llévanos con bien a nuestros destinos. Permítenos llegar con bien. Que siempre nos acompañe, Señor, tu paz en cada uno de nuestros pasos. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.